Bienvenidos sean todos ustedes a este material didáctico digital que trata uno de los temas más importantes de las matemáticas. Me refiero al tema de la derivada de una función. El objetivo de este material es demostrar la interpretación geométrica del concepto derivada de una función para la resolución de problemas de diversas áreas. Mi nombre es Fernando Félix Solís Cortés y espero que esta presentación sea de gran utilidad para todos ustedes. Es importante señalar que en todo curso relacionado al cálculo diferencial, el tema de la derivada es el tema protagonista. Pero para poder ver dicho tema es muy importante tener conocimientos previos de álgebra, geometría y trigonometría, y también de conceptos y temas tales como funciones de una variable y límites y continuidad. Una vez que se comprende y se conoce el concepto de la derivada, se pueden ver temas propios de aplicaciones de la misma. Pero antes de iniciar en sí con el tema, veamos una simple pregunta. Esta pregunta yo le llamo la pregunta del millón. Es decir, al inicio de un curso de cálculo diferencial, preguntar qué es una derivada. Y continuamente, al momento de lanzar dicha pregunta, sucede lo que también conozco como un minuto de silencio. Es decir, la mayoría de los alumnos desconocen cómo contestar esta pregunta. Y algunos alumnos que se aventuran a hacerlo, no necesariamente contestan lo que se les está preguntando. Veamos un ejemplo. Si yo tengo una función definida por y es igual a x al cuadrado, muy probablemente el alumno y la mayoría va a contestar, su derivada es y' es igual a 2x. Y a pesar de que la respuesta es correcta y bravo, contestó muy bien, sigue sin contestar la pregunta original, que es, ¿qué es una derivada? Y ahí es donde se abre un buen momento para hacer una reflexión sobre la memorización de términos matemáticos y no tener la mínima idea de lo que significan es equivalente a no saberlos. Y claro, también se debe hacer énfasis en que las matemáticas no se deben de memorizar, deben de razonarse. Antes de iniciar, repasemos algunos conceptos básicos que son necesarios para entender lo que significa una derivada. Y los primeros conceptos que vamos a ver son la recta secante y la recta tangente en términos geométricos. Muy básicamente, una recta secante es una recta que intersecta un círculo en dos puntos, mientras que una recta tangente es una recta que tiene un punto en común con un círculo. Aplicando lo anterior en una función, tenemos lo siguiente. Tenemos ahí la gráfica de una función localizada en su plano cartesiano y trazamos una recta secante que precisamente corta a la curva de esa función en dos puntos. Por lo que una recta tangente es aquella en donde toca en un solo punto a la curva de dicha función. Sabemos que una de las características principales de toda recta es su pendiente, que se representa generalmente con la letra m minúscula. En términos muy simples, la pendiente de una recta es un valor numérico que representa la inclinación de dicha recta. Por lo que los puntos los localizamos con las coordenadas x1, y1 para el punto 1 y x2, y2 para el punto 2. Observen que al localizar dichos puntos en la recta, se puede formar un triángulo rectángulo imaginario, con sus catetos bien definidos, en donde el cateto adyacente bien puede ser representado con x subíndice 2 menos x subíndice 1, y el cateto opuesto es y subíndice 2 menos y subíndice 1. También es muy importante recordar que para obtener el valor de la pendiente, basta con aplicar esta fórmula que se muestra de y2 menos y1 dividido entre x2 menos x1.
Y claro, obtener la pendiente de una recta es muy sencillo de obtener si se tienen dos puntos sobre dicha recta. De acuerdo a lo anterior, la obtención de la pendiente de una recta secante localizado en la curva de una función es justo como se muestra. Tenemos los dos puntos, ¿sí?, que conforman la recta secante y tenemos nuestra fórmula que previamente vimos. Sin embargo, la pregunta es, ¿cómo obtener análogamente la pendiente de una recta tangente si solo conocemos un punto? Como podrán recordar, al localizar la pendiente de la recta secante se cuentan con dos puntos, pero al tener solamente uno, no podemos aplicar nuestra sencilla fórmula de la pendiente. Esta cuestión se originó precisamente con los matemáticos griegos hace más de 2000 años y fue nuevamente abordada en el siglo XVII por varios matemáticos ilustres, entre los que se encuentran Pierre de Fermat, René Descartes y un matemático alemán de apellido Leibniz. Precisamente Leibniz, llamado por muchos el padre del cálculo moderno, en 1684 propuso un método general para encontrar las tangentes a una curva a través de lo que él llamó símbolos. Veamos. Recuerda que lo que se desea es conocer un método para encontrar el valor de la pendiente de una recta tangente. Así que supongamos que deseamos conocer la pendiente de la recta tangente en azul y que tiene en común con la curva de la función en color rojo el punto x igual a 1. Observa que si trazamos diversas rectas secantes, podemos obtener una muy buena estimación de la pendiente que desconocemos. Así que trazamos una recta secante en azul con sus dos puntos x1y1 y x2y2 y observa qué es lo que sucede en relación a la pendiente de la recta secante contra la pendiente de la recta tangente. Como se podrá observar, cuando el punto x2y2 se acerca cada vez más al punto x1y1 recorriendo la curva de la función, las pendientes son más similares en su valor. Así que volveremos a mostrar dicho comportamiento y hagamos énfasis en cómo van pareciéndose las pendientes al momento de que desplazamos los puntos, particularmente el punto x2y2, sobre la curva de la función. Como se podrá observar, la inclinación de la recta en azul va tendiendo a parecerse a la pendiente de la recta tangente que desconocemos. Ahora, ¿cómo expresar el comportamiento anterior en términos matemáticos? Esa es la gran pregunta. Así que vamos a establecer todos los elementos que hasta este momento hemos visto. Sabemos que podemos obtener una buena estimación de la pendiente de la recta tangente a partir de la aproximación de la pendiente de una recta secante. Tenemos nuestra función y nuestra recta secante y claro, aquí de manera punteada, la pendiente de la recta tangente que queremos conocer. Sabemos también que la pendiente de esta recta secante en azul está dada a partir de y2 menos y1 entre x2 menos x1. Así que procedemos a sustituir esta fórmula en esta sección y nos queda de la siguiente manera. La pendiente de la recta tangente es igual a la aproximación de esta pendiente de la recta secante.
Considerando por notación matemática que y, conocida como la variable dependiente, es en realidad una función de la variable independiente x, vamos a sustituir, por conveniencia matemática, la notación de nuestra fórmula. Así que en vez de utilizar aquí y2 menos y1, vamos a utilizar su notación como función de x. Así que nuestra fórmula nos queda de la siguiente manera. F evaluada en x2 menos f evaluada en x1 dividido entre x2 menos x1. Observen que realmente son los mismos términos, solamente que expresados de manera diferente. Es decir, aparece claramente en función de qué valor se encuentra dicho término. Ahora, consideraremos convenientemente también que en el triángulo rectángulo formado entre estos dos puntos, llamaremos a este cateto incremento de x. Y como se puede observar, la longitud de dicho incremento de x está dada a partir de x2 menos x1. Así que en nuestra fórmula sustituimos x2 menos x1 por incremento de x. Y nos queda de la siguiente manera. Ahora recordemos el comportamiento de las rectas secantes y podemos ver que el incremento de x tiende a disminuir cada vez que el punto 2 se acerca al punto 1 sin llegar a ser dicho punto 1. Así que vamos a volver a la sección en donde pudimos ver el comportamiento de las rectas secantes, solo con la diferencia de que ahora, para efectos de ver cómo se comporta dicho incremento de x, se puede observar el triángulo rectángulo imaginario. Así que al momento de recorrer el punto sobre la gráfica de la función, se puede observar que dicho incremento de x cada vez va disminuyendo más. Es decir, va tendiendo a ser cero. Claro, no puede llegar a ser cero el incremento de x. ¿Por qué? Porque si no, tendríamos un solo punto y volveríamos a nuestro problema inicial. Continuando con la deducción de la expresión matemática que representa la derivada de una función, podemos observar que el punto x2y2 cada vez se aproxima más al punto x1y1 sin llegar a tocarlo. También pudimos observar que conforme sucede lo anterior, el incremento de x tiende a ser cero sin llegar a ser cero. Por lo tanto, aplicando la teoría sobre límites matemáticos, tenemos lo siguiente. La pendiente de la recta tangente es igual al límite de la función evaluada en x2 menos la función evaluada en x1, todo dividido entre incremento de x cuando dicho incremento de x tiende a cero. Finalmente, con la intención de manejar una sola variable independiente x, haremos lo siguiente. x2 es igual a x1 más incremento de x. Cabe mencionar que dicha expresión proviene del despeje matemático del término incremento de x perteneciente a nuestro triángulo rectángulo imaginario. Sustituyendo en la expresión, nos queda de la siguiente manera. Observe que ya no tenemos x1 y x2 en nuestro límite, solamente una misma variable independiente x1, es decir, podemos manejarla solamente como x. Este límite nos permite encontrar las pendientes de las diversas rectas tangentes en la gráfica de una función, y este límite se le conoce comúnmente como la derivada.
misma que en honor a Leibniz puede ser representada así: diferencial de y sobre diferencial de x o de y sobre dx por su origen basado en incrementos. Gracias a esta expresión matemática, lo siguiente adquiere mayor sentido. Si tenemos una función definida por y es igual a x al cuadrado, entonces su derivada es 2x. Y mediante esta función, que se deriva de la original, podemos obtener las pendientes de las rectas tangentes que pertenecen a la función original. Comprobemos lo anterior con una breve práctica. Procederemos a la aplicación del límite deducido para obtener la derivada de la función y es igual a x al cuadrado. Recordando que la derivada es definida por el siguiente límite, reemplazamos el término f evaluado en x más incremento de x y podemos observar lo siguiente. F evaluado en x más incremento de x es sustituir este término en la función original, por lo que tenemos x más incremento de x elevado al cuadrado. Procediendo a sustituir, tenemos lo siguiente. Observe que tenemos ambos términos ya sustituidos. Al desarrollar el binomio al cuadrado presente, tenemos que el cuadrado del primero es x al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, 2 veces x por incremento de x, más el cuadrado del segundo término, menos la función original f de x, que sigue siendo x al cuadrado. Todo dividido entre incremento de x cuando el incremento de x tiende a 0. Podemos observar que existe una reducción de términos, particularmente en los elementos x al cuadrado, así que nos queda 2x por incremento de x más incremento de x elevado al cuadrado. Antes de aplicar teoremas sobre límites, seguiremos simplificando algebraicamente de la siguiente manera. El término incremento de x puede ser anulado de la siguiente manera. Por lo que nuestro límite nos queda así. Recuerde que de acuerdo a la teoría de los límites, aplicar el límite a la sumatoria de funciones es equivalente a aplicar el límite a cada uno de los términos que componen la función. Al evaluar dichos límites, llegamos a la conclusión de que el límite de 2x cuando incremento de x tiende a 0 es 2x, ya que aquí no está presente ningún incremento de x. Y el límite del incremento de x cuando dicho incremento de x tiende a 0 definitivamente es 0, lo que nos da como resultado que la derivada de la función y es igual a x al cuadrado es 2x. Y gracias a la evaluación de este límite, podemos generalizar su aplicación en diversas funciones, tal como se muestra en la siguiente tabla. Las famosas tablas de derivada representan un compendio de fórmulas generalizadas que se basan a partir de un análisis similar como el ya mostrado. Finalmente, muy probablemente te preguntes, ¿y cómo aplico la derivada para obtener las pendientes de las rectas tangentes? Veamos un ejemplo. Tenemos la representación gráfica de la función y es igual a x al cuadrado. La función que representa su derivada, ya vimos, es 2x. Suponga que deseamos conocer la pendiente de la recta tangente mostrada en azul. Puedo observar que el valor de x en esa recta tangente es igual a menos 1. Al sustituir en la derivada dicho valor de x, nos da lo siguiente.
2 por el valor de x es 2 por menos 1. Su resultado es menos 2, y eso quiere decir que la pendiente de esa recta tangente es precisamente menos 2. De esta manera, podemos obtener las pendientes de diversas rectas tangentes localizadas en la gráfica de una función. Es decir, de manera análoga, podemos localizar las diversas pendientes que podemos encontrar en la curva de una función, tal como se muestra en la figura. Localizar la pendiente de esta recta tangente sería equivalente a sustituir el menos 2 en la derivada. Este sería sustituir el valor de 0, el valor de 1, el valor de 2, etc. Recordando nuestro inicio y de manera muy formal, la pregunta del millón sobre ¿qué es la derivada? Puede contestarse de la siguiente manera. De acuerdo a la Real Academia Española, es el valor límite de la relación entre el incremento del valor de una función y el incremento de la variable independiente cuando ésta tienda a 0, y geométricamente nos permite calcular la pendiente de una recta tangente a la gráfica de una función en un punto. Si has comprendido correctamente el párrafo anterior, has experimentado lo que yo llamo un gran momento de orgullo. Y qué bien, pues esa es la intención original de este material digital. Ahora sí, hemos finalizado con nuestra intención. Esperando que estos minutos hayan sido de gran provecho para ti, te envío un gran saludo y nos vemos pronto para la exposición de más materiales digitales educativos.